o sea, son para nosotros con la misma, tienen las capacidades. No. Tienen las capacidades, yo creo que así estamos bien. Tienen las capacidades para seguir. Entonces, siempre por experiencia, los que han tenido éxito, porque uno lo va viendo, empezamos con 100 y terminamos con 40, 60 en las clases en la medida que vamos avanzando. Entonces, siempre los éxitos y los estudiantes que han dado su testimonio, muchas veces cuando se entregan los premios y se les da y ir a asistir a las clases, estudiar con frecuencia, bueno, en fin, llevar la materia al día, pero la asistencia a clase. Entonces ya ustedes conocen y tienen experiencia de fisiología, la mayoría, ¿ok? Me imagino siempre va a haber alguien que aparece en el taller, pero ya estamos en un proceso andragógico, como digo yo. Andragógico quiere decir que es un proceso de un ser humano adulto, que ya ustedes entraron a otra fase donde estar pendiente, fuiste, no asististe, te quedaste dormido, estás hablando por teléfono, ya esas son cosas muy personales, producto de la actitudinal de la persona, valores, en fin, madurez en general. Entonces, bueno, yo digo, bueno, es una pequeña... Vamos a tratar de adelantar en lo que podamos hoy. Tenemos un reto que ustedes me tienen que ayudar, porque tenemos como un régimen semestral. De repente yo les coloque alguna actividad extra. Voy a intentar en lo menos posible que sea, eso como un acuerdo, que sean virtuales, pero virtuales con teléfono, no. Mi experiencia virtual muy limitada con ustedes es a través de Meet, a través de Zoom, de esa manera. Pero eso, o presencial, porque presencial es para mí la mejor, o sea, yo me siento más cómoda trabajando con ustedes presencial. Entonces vamos a tratar de... Con los estudiantes, aquí tenemos las dos delegadas, Valeria, Juliana, ¿ok? Las conocen, Valeria, Juliana, todos en contacto, pero mucha información puede fluir a través de ella, logística, etc. Como estos estudiantes, ustedes tienen un trato especial, se ha tratado de que se cambien, o lo que los ha logrado son muy pocos, como 20, dices tú, 15, 10, 20. Bueno, de ellos, bueno, vamos a ver, porque ya yo les dije que no pueda, lamentablemente tiene que buscar los recursos para estar al día con la asignatura. No se puede más. Yo les aconsejo, ok, el cerebro es una cosa muy importante y compleja. Y ustedes deben buscar las mil y una manera de descubrir cómo ustedes aprenden, ok. Los estilos de aprendizaje, son más visual, son más aditivas. Mientras más canales ustedes utilicen para aprender, es mejor. Obviamente la parte de atención y demás es absolutamente necesario. Porque les digo, porque algunas veces digo, bueno, los estudiantes yo tengo muchos estudiantes superdotados, yo necesito estar subrayando, estar rayando, estar escribiendo. Siempre en mi vida ha sido así. Y después agarro, paso de un borrador, paso un cuaderno donde, en fin, hago mis esquemas, ese sí, pero es mi estilo, ¿ok? Para mí escribir, leer un texto físico siempre ha sido muy importante. De hecho, para mí, se lo he comprobado, no lo he comprobado, se ha comprobado científicamente, incluso que leer por una laptop, ¿ok? Un capítulo, por ejemplo, de Gayton, leerlo en físico, tiene sus limitantes. Leerlo en el teléfono, en tu laptop, vas más lento, retienes menos, entre unas de las... Entonces, son cosas que ustedes tienen que ir descubriendo y esperemos que tengamos éxito. Por ahí recuerdan a alguien cuando termina el régimen semestral. Yo me estoy acomodando todavía. ¿Alguien? ¿El? 13. Ustedes me tienen que poner un cohete, ¿ok? Y yo a ustedes otro cohete. ¿Cómo que se llama? De tumbarrancho. Para que vamos a ir a millón y poder cumplir con el contenido programático. Les debo muchísimas cosas para empezar.
Primero, el régimen de evaluación y permanencia no se me ha pasado. Voy a insistir para que se me pase, porque a mí siempre me gusta que los estudiantes tengan el régimen de evaluación y permanencia. Número 1, recuérdenmelo por favor, si yo esta semana llega viernes y no el pasado. El segundo es pasarle el contenido programático de la asignatura, o sea, todos los objetivos que debemos cumplir en cuanto a contenido temario como tal, ¿ok? Eso también quiero que me lo recuerden y se los debo pasar. Por favor, aquí las dos delegadas que estén pendientes para, si yo el viernes esas dos cosas no les he pasado, ustedes me van huyendo. Comenzamos. Bueno, y esa ventana, alimentación, espero 3 ventanas para cancelar. Dale escape, a ver, no creo que escape. No. Y no tiene para... ¿Perdón? Dale a que... O dale a la flechita de ahí. Ya. Oh, sí, Dios mío. ¿A dónde le diste? Ok. Le doy esa flechita. Ok. Vamos a ver. Estos son dos sobrinos. Les digo, estos son mis sobrinos más pequeños. Porque tengo ahora sobrinietos, les llamo yo. Pero estos son mis sobrinos más pequeños, que ahorita tienen 22, Yanni Roberto, y 21, Yanel Isabela. Uno está estudiando ingeniería aeroespacial, y la chica está estudiando, Yanel Isabela está estudiando administración. Entonces, para que vean, yo creo que ustedes están como les digo, ustedes son más pequeños que ellos. Entonces, fíjense, para mí grato por lo menos ver ese crecimiento de mi sobrino, y así les digo, los disfruto a ustedes también, verlos crecer. Yo cuando pasan, y algunas veces los veo en tercer, cuarto año, les digo, qué diferente están, han madurado los muchachos. Entonces, eso quiero verlos a ustedes. Esperemos que todos tengan eso, incluyendo los más pequeños. Bueno, sigamos. Fisiología es una materia como ustedes estudian función de los diversos órganos y sistemas, y al conocer de la función de todos los órganos y sistemas, el organismo funciona igual como un todo, como una unidad. ¿Bien? Y mantener, porque la cabeza, el sistema nervioso, el sistema endocrino, respiratorio no actúan aparte, ¿ok? Siempre funcionan a la final para que el organismo funcione como un todo, ¿ok? Y no caiga en enfermedad. Tiene que haber indemnidad anatómica y por lo tanto funcional de los diversos órganos y sistemas, y mantener lo que conocemos como homeostasia. Cuando falla algún órgano o sistema, repercute incluso, ustedes ya saben, en otro órgano y sistema. Falla, por ejemplo, el corazón como bomba, repercute, por ejemplo, en el sistema respiratorio. De tal manera que a la final falla el sistema endocrino, falla el sistema metabólico de muchos órganos. Entonces, de ahí la importancia de mantener lo que nosotros conocemos como homeostasis. De tal manera que ustedes ya a estas alturas conocen que homeostasis no es un término referido simplemente a líquidos corporales, sino a la regulación o el mantenimiento de un conjunto de variables fisiológicas que deben mantenerse dentro de unos parámetros normales para que funcione el organismo como un todo. Y siempre, ¿ok? Si en un organismo normal, sano, bien, cuando se produce alguna alteración de estas variables, siempre el organismo va a responder para llevar esa variable a lo normal, porque esas variables deben estar dentro de unos parámetros, algunas veces muy estrechos, para que funcione el organismo como un todo y no caiga en enfermedad. De tal manera que cuando falla la homeostasia, el mantenimiento de la homeostasia en algún nivel, entre el organismo en enfermedad. Bien, falla el mantenimiento de la volemia y siempre va a haber una respuesta para corregir y llevar esa volemia a lo normal. Si
el proceso sigue y el organismo ya falla, ya dio el todo, ¿verdad? Entonces se cae en la enfermedad. Así como, por ejemplo, yo me expongo a la temperatura ambiental de, no sé, casi 40 grados afuera, mi organismo trata de yo no tomar esa temperatura. Él está regulando de alguna manera para que mi temperatura esté entre 36.5 más o menos 0,5. ¿Ok? Y tenemos manera, eso ya ustedes lo deben como conocer. Pasa a la siguiente. Entonces, nosotros como organismo no somos órganos cerrados, somos órganos abiertos, somos un sistema, perdón. No somos sistema cerrado, somos sistema abierto. Estamos en continuo intercambio con el medio externo. Nuestro medio interno se intercambia con el medio externo. De tal manera que para mantener el equilibrio, ¿ok? Debe haber también entonces, o la homeostasia, debe haber una adecuación de ambos medios. Y así tenemos, por ejemplo, hablando de líquidos corporales, que se referiría a la cantidad de líquidos que tenemos en el organismo, el total de líquidos, ¿ok? Pero ya ustedes sabemos, lo que decir agua corporal total es la cantidad de líquidos, ¿ok?, que se encuentran en el organismo, de diversas maneras. Llamala sangre, llamala volemia, llamala, no sé, líquido intracelular, no, ¿qué queréis llamar? Linfa, todos son líquidos corporales, orina, eso, todos son líquidos corporales. Entonces, debe haber para mantener, y hemos visto ya por fisiología que al hablar de agua corporal total o líquidos corporales no nos referimos a agua pura, ¿cierto? Sino a una solución. ¿Dónde están? ¿Ok? Toda solución tiene dos componentes, que es solvente y soluto. El solvente ideal de cualquier solución es el agua, el H2O. Pero esa agua en nuestro medio no existe como tal. Existen, todas son soluciones. Todas son soluciones. Es decir, hay solutos disueltos. Y esos solutos pueden ser orgánicos o inorgánicos, ¿cierto? Entonces eso ustedes lo hemos visto, lo han visto. Entonces, para que haya ese equilibrio en cuanto a los líquidos, que es muy importante, porque los líquidos corporales, tenemos muchos líquidos corporales, y para mantener, o sea, todo nuestro organismo, intracelular o extracelular, si nos referimos a esos dos grandes compartimientos donde se distribuye el agua, deben tener unas características adecuadas en volumen, pero en composición también, como toda solución. Cuando se altera en lo que llama Gator, el medio interno, se altera el medio interno. ¿Para qué es Gator? Líquido extracelular. Cuando se altera el líquido extracelular, se altera el líquido intracelular, y ahí entra la falla de la función de los órganos o sistemas o de todo el organismo. En cuanto a los líquidos corporales, como somos sistemas abiertos, tenemos ingresos y egresos. ¿Okay? Ingresos, tenemos la principal fuente es exógena, ya saben, a través de los líquidos que recibimos de la dieta o el agua, cualquier líquido que tomemos. Pero sin embargo, vamos a ver, ustedes ya conocen algo, bastante diría yo, del sistema digestivo. Todo el agua que vamos a tomar, la mayor parte se absorbe, más del 90%, como un 95, 98%. Yo creo más, me estoy quedando corta, como un 99%, de verdad se absorbe, ¿ok? Al tubo digestivo ingresa el agua exógena, entre lo que tomamos y lo que comemos, 2 litros, ¿cierto? Pero también las secreciones digestivas, eso hace una sumatoria de 8 a 10. Todas esas son secreciones, la secreción salival, la secreción gástrica, todo viene en líquido. De tal manera que ingresan de 8 a 10 y se expulsan por las heces unos 200 ml.
Imagínense, entonces ya vamos a hacer recalcar cuál es la función de este sistema digestivo en absorber agua, ¿ok? Y no solamente agua, sino los solutos importantes, nutrientes que están en la dieta. Bien, obviamente tiene que pasar a un sistema muy importante, que es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, donde se encuentra circulando, ¿qué? La sangre, ¿ok? Es lo que llamamos polemia, la cantidad de sangre total que tiene el organismo. El volumen sanguíneo es muy importante, de hecho es un tejido, ¿ok? La sangre es un tejido especial donde hay elementos celulares suspendidos en un líquido que llamamos plasma, ¿cierto? El plasma, que es una solución, es agua con una cantidad de solutos ahí disueltos. Agua, todos los electrolitos, sodio, potasio, calcio, nombrame, proteína, albúmina, decime alguna que te habéis aprendido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuando vemos fisiología del corazón, el sistema cardiovascular es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado de vasos sanguíneos, ¿cierto? De vasos sanguíneos, pero que está conectado, ¿ok? Sus dos circuitos grandes, mayor y menor, están conectados con una bomba que va a permitir que toda esa sangre circule en el organismo y se desplace y llegue a perfundir, ¿ok? Se desplaza esa sangre y llegue, el término de perfusión usted lo conoce, ¿no? Se desplaza la sangre hacia los diversos órganos internos. Porque ahí va agua y todo nutriente que se va a intercambiar ya en la unidad microcirculatoria, en la unidad mínima, a nivel ya celular, ¿ok? Que es lo que llamamos unidad microcirculatoria, que son esa pila de vasos sanguíneos más pequeños que tiene el sistema cardiovascular, pero en contacto con el sistema vascular, en contacto ya con las células de los diversos órganos, de tal manera que todo órgano tendrá su unidad microcirculatoria para que ocurra allí intercambio. Ahora, cuando funciona el organismo, ¿ok? Toma nutrientes, pero se cumpla el metabolismo, ¿ok? Y se ponga a funcionar la célula y por lo tanto el tejido, el órgano, pero a medida que trabajo ¿cuál es el componente principal desde el punto de vista bioquímico para que utiliza como combustible la célula? La glucosa, los carbohidratos, como fuente de energía a través de la fosforilación oxidativa. Y necesita oxígeno, ¿ok? Oxígeno, es decir, necesita, obviamente oxígeno, que también gases, para poder trabajar de manera aeróbica. Es que comúnmente trabajan los tejidos, ¿ok? Con ciertas excepciones como el glóbulo rojo, donde hay un metabolismo anaeróbico también allí, por la falta de mitocondria, etcétera, qué sé yo. Pero en general necesitan oxígeno también y nutrientes para poder cumplir su función. A medida que se cumple ese metabolismo, ustedes de manera muy básica, cuando vieron fosforilación oxidativa, el producto final es ¿qué? Siempre. Agua, ATP que se va a utilizar como fuente de energía para que se ponga a mover todas esas pilas de rutas metabólicas, pero necesita el producto final es agua, CO2 y calor. Eso viene de bioquímica. Agua, CO2 y calor. Ese agua es lo que llamamos agua metabólica. Es el agua endógena. Una pequeña cantidad de agua con respecto al agua exógena, que ya ustedes ya conocen porque vimos líquidos corporales ya. Bueno, no me voy a referir a que ya. Agua, CO2. CO2 es un gas, pero ese gas, si se acumula, es tóxico. Hay que eliminarlo. ¿Bien? Y calor. Imagínense que el calor quedara concentrado en los tejidos. No, ahí el agua, ese calor,
el agua que está dentro de los vasos sanguíneos, es decir, el plasma que circula a través de los capilares, la sangre, pues en este caso el agua, actúa como un conductor de calor. Todo el material sólido, líquido, gaseoso, actúa como un conductor de calor. En este caso el agua actúa como un conductor de calor. Y de esa manera se pone en un mecanismo para disipar ese calor y mantener nuestra temperatura normal, ¿cierto? Hablamos de agua. Y el CO2 es un gas tóxico que debe ser, ¿qué? Eliminado, porque es tóxico, ¿cierto? Entonces, igualmente sucede con el agua. El agua, producto del metabolismo celular, se absorbe todo. Imagínense que el agua va a actuar en la sangre, en el plasma, para diluir todos los solutos orgánicos y inorgánicos, para transportar, para definir la presión arterial, mantener los vasos abiertos y todo eso. Pero el agua en exceso sería contraproducente, ¿verdad? Imagínense que solamente le entrara agua, todo, o sea, de eso, 8 a 10 litros a la final, contando los líquidos, las secreciones. Porque en la dieta normalmente son unos 2 litros, en la dieta son 1.5 litros más o menos, ¿ok? Déjenme contar, 1.5 o 1 litro, más o menos con la dieta, 1 litro con la dieta, 1.5 con el ingreso del agua exógena sería unos 2.5 litros de ingesta de agua por medio de la alimentación y tomar simplemente agua. Pero yo estoy sumando cuando digo 8 o 10, todas las secreciones, todas las secreciones, que incluso se absorbe esa agua. Imagínense que solamente se absorbiera y no se eliminara. ¿Qué pasaría? Fuera inviable, ¿verdad? Sería muy inviable porque todo eso quedaría o retenido dentro del sistema vascular con sus lamentables consecuencias hemodinámicas. Entonces, pero el organismo está diseñado para eliminar esos excesos de agua, excesos de solutos, todo lo que esté en exceso debe ser regulado. Y ustedes vieron, en primer módulo el año pasado, vieron que el principal órgano o sistema que va a regular o va a ayudar a perder líquidos para mantener el equilibrio de la volemia y del medio interno es ¿quién? Los riñones. La función renal es básica, ¿ok? Para que se mantenga el volumen y la composición de los líquidos corporales. Bien, entonces eso es lo que vemos y llamamos ustedes balance hídrico. Ese balance hídrico es importante, ¿ok? Porque se deben eliminar por la orina todos los desechos tóxicos para el organismo, pero también agua en exceso, además tiene que estar los solutos diluidos, como porque sí, ¿okay? Porque ¿cómo vas a eliminar solutos solamente? ¿No? Es inviable la cuestión. Entonces, todo lo que esté, repito, todo lo que esté en exceso debería ser eliminado, bien sea solutos o boletos, para mantener el equilibrio de los líquidos corporales, especialmente del líquido intravascular que forma parte del espacio extracelular. Para eso es gato medio interno, ¿ok? Gato medio interno es el líquido extracelular. Y del líquido extracelular tiene 2 grandes subcompartimientos. ¿Cuáles son? Sin miedo, sin miedo. Intersticial y plasma o líquido intravascular. Pero ustedes vieron ¿cuál es más abundante? El líquido intersticial que el líquido plasma intravascular, ¿no? O plasma. Bien, entonces, pero vieron, ustedes se deben recordar que ¿quién separa líquido intravascular del líquido intersticial? ¿Qué es lo que rodea, el líquido que rodea la célula? La membrana capilar. Y la membrana capilar, ustedes saben que prácticamente deja pasar todo excepto proteínas. De tal manera que del líquido extracelular, que está compuesto por esas dos,
Y si comparamos en general, eso hablando de manera muy general, si comparamos líquido intravascular y líquido intersticial, que son líquidos extracelulares, son semejantes excepto en proteínas, donde se dice que existen más proteínas en el líquido intravascular, porque no pueden pasar. Y ahí van a cumplir su función. ¿Ok? Especialmente la albúmina, como una de las proteínas, primero más abundantes y segundo de las más grandes, de las que tienen alto peso molecular, donde no actúa solamente como molécula de transporte, sino como para determinar una presión muy importante que determina el movimiento del líquido en la unidad microcirculatoria, que es la presión coloidosmótica u oncótica, es lo mismo, del plasma. Les estoy hablando porque ustedes deben conocer, estoy tratando con gente que ya conoce de fisiología. ¡Chao, mijo! ¡Saludo! Seguimos. Despliega. Este es el concepto de Gay. ¿Qué es homeostasia? Conjunto de mecanismos que se encarga de mantener la constancia del medio interno. El medio interno es líquido extracelular. Si mantenemos bien líquido extracelular, líquido intracelular va a estar bien. Si mantenemos su volumen, su composición, el líquido intracelular va a estar bien. Y de eso se va a encargar una serie de sistemas que van a regular todas esas variables. Si se altera el líquido extracelular, se altera el líquido intracelular y se entra en desbalance, simplemente. ¿Ok? Entonces se pierde la homeostasia. Siguiente. Para mí, mi concepto de homeostasia, yo siempre lo llamo así, es la regulación de distintas variables, un conjunto de mecanismos, ¿ok?, que van a regular un conjunto de variables, muchas variables fisiológicas, y tratar de mantenerlas dentro de límites normales o adecuados para el normal funcionamiento del organismo y por lo tanto la supervivencia del individuo. Mantener el sodio normal, la presión arterial normal, la glicemia normal, mantener el volumen sanguíneo normal, ¿ok? Eso es mantener la homeostasia. Mantener el pH sanguíneo, mantener siempre que el organismo se excede, o más bien por déficit, o bien se excede, siempre se van a despertar mecanismos regulatorios para llevar a esa variable fisiológica en específico a lo normal. Por ejemplo, para que ustedes saben ya de cardiovascular, si yo estoy acostada, por la ley de Pascal todas las presiones son iguales en cualquier parte que se mida, ¿cierto? ¿Sí? Y por la tercera ley de Pascal, cuando no, me salté la segunda, por la tercera ley de Pascal, cuando yo me paro, las presiones de las partículas que ejercen la parte inferior, hablando yo, mi organismo como un recipiente, ejerce mayor presión que las que están arriba. Y eso va a determinar caída de la presión arterial. Si eso no se corrigiera, caemos en hipotensión. Y la hipotensión traería como consecuencia disminución del flujo sanguíneo en todo lo que está por acá arriba, del sistema nervioso central. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Nos diera un yello. Si hay una disminución de la perfusión del sistema nervioso, obviamente va a tener su consecuencia y se va a traducir desde el punto de vista clínico, ¿ok? Se puede manifestar en forma de mareo, en forma de mareo, disculpen, incluso pérdida de la conciencia, ¿ok? Porque parte del sistema nervioso es oficial mantenernos, ¿ok? Vamos a decir, la conciencia es parte de la función del sistema nervioso, ¿ok? Donde mantenernos en estado de vigilia depende mucho del tronco encefálico, la sustancia reticular, que tiene una pila de fibras glutaminéricas que está despertando a toda la corteza. Si yo hipoperfundo en un momento dado, entonces, ¿qué? Simplemente una de las funciones principales del sistema nervioso puede fallar. Para eso tenemos ¿qué? Un mecanismo, ¿verdad?, que llamamos varoreflejo para evitar, y sucede en cuestión de
esto, milisegundos. Cambio de posición, de acostada a de pie, los sensan varoreceptores y van a corregir allí la presión arterial para evitar eso. Eso se llama hemostasia, homostasis o homoestasia, ¿ok? No estoy hablando de hemostasia por si acaso, homoestasia, ¿cierto? Si ese mecanismo falla, que es en una primera fase ese mecanismo es reflejo, si ese mecanismo falla, ¿ok? Simplemente el paciente se va, tiene alteración de la conciencia. Puede caer desde un simple mareo hasta pérdida momentánea del conocimiento. Sí, ¿ok? Entonces, ya obviamente ahí puede fallar por muchas razones, por razones patológicas, etc. Eso es lo que le estoy dando como ejemplo para que sepan que siempre el organismo va a responder. Si usted, por ejemplo, para que entendamos líquidos corporales, tú agarras y te tomas una gran cantidad de agua ahorita, en este momento, que yo te digo, bueno, se va a hacer un ecograma ahorita de pélvico, usted tiene que tomar 2 litros de agua, tómese 2 litros de agua, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Esa agua que se está tomando, ¿qué va a suceder? Se va a absorber, y se va a absorber y va a entrar al espacio intravascular, ¿ok? Ahora tenemos entonces un exceso de volemia, ¿ok? Y entonces ese exceso de volumen de líquido tiene que ser eliminado. ¿Por quién? Por el sistema urinario, riñón, ¿ok? Y hay diferentes maneras que van a determinar, y eso lo vamos a repasar, para que entonces ese exceso sea eliminado y el volumen y la composición de ese líquido extracelular, de ese medio interno, se mantenga y se mantenga ¿qué? La homeostasia, ¿ok? Entonces, simplemente para darles, ahora todo lo contrario, entonces ustedes están por acá y entonces están deprivados de líquido, porque no tienen agua, porque lo que sea. Cuando nos deprivamos de líquido, ¿qué sucede? Tendríamos que con el volumen sanguíneo, disminuiría, o sea, hipovolemia, ¿ok? De hecho, se concentrarían los solutos del plasma y se concentraría de alguna manera tal, especialmente el sodio, que determinaría aumento de la osmolaridad sanguínea. Eso lo vamos a repasar, porque eso lo vamos a repasar un momento dado. Y eso despierta ¿qué? Cuando aumenta la osmolaridad, el reflejo de la sed. Tenemos un centro de la sed, ¿ok? Porque el reflejo de la sed es nervioso, un reflejo nervioso, cuyo centro integrador está en el hipotálamo, el centro de la sed, e induce al individuo consciente a tomar agua. ¿Ven? Para entonces ingresar y mantener la homeostasia. Otra manera que hace es ¿quién? Los riñones. Pues no te das cuenta, pero ahí se está liberando ¿qué? Una hormona, la hormona antidiurética, que está sensando Berta, está hiperosmolar. Vos no lo estáis viendo, pero lo está haciendo. Y está absorbiendo agua, ¿ok? Para mantener la volemia y la osmolaridad. Mantener la homeostasia, que no cambie la osmolaridad del medio interno, del líquido extracelular, especialmente del intravascular, para que no se modifique el líquido intracelular y no caigamos en enfermedad, ¿ok? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué? Vos vais y orináis poquito, pero muy concentrado. Pero todo es un sacrificio que está haciendo el riñón para que tu osmolaridad plasmática esté normal.